Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy emocionado por el tema del día de hoy. Aparte, venimos de una semana algo agitada por ciertos estrenos que se han ido dando y justamente hoy coincide con que estamos dentro de esos días para poder dialogar un tema que, pues, al final de cuentas me emociona mucho y creo que es algo que son teorías que han existido desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, estoy muy contento de estar contigo, como cada sábado lo estamos, cada noche que nos reunimos aquí para poder discutir ciertos temas y sobre todo emocionado por lo que viene y por lo que vamos a platicar el día de hoy. Me da mucho gusto que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo. Te prometo que este episodio no te va a decepcionar. Y no te va a decepcionar porque es algo que nos gusta bastante. Algo que al final van a preguntar qué tiene que ver este tema con Miedos Nocturnos. Vamos a hablar sobre uno de los primeros superhéroes de la historia y el más emblemático, un ser de otro planeta que se autodenomina humano y que es más humano que nosotros mismos. Estamos hablando de Superman. Esta semana justamente se estrenó la nueva película de Superman que le da inicio al universo cinematográfico de DC Comics, obviamente en la pantalla grande, a mano de James Gunn. Y personalmente ya fui a ver la película, la cual me gustó por completo. Yo no estaba viendo un actor, yo estaba viendo a Superman. Pero eso es tema aparte. Ahora bien, volvamos al principio. La pregunta es: ¿qué tiene que ver Superman con Miedos Nocturnos, con el terror, con lo misterioso? Pues aunque no lo crean, tanto Ricardo como audiencia, tiene que ver mucho. En primer lugar, cualquiera de las dos preguntas que quieras responder primero, Ricardo, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje de Superman? Y en segundo, ¿qué sabes sobre la maldición del último hijo de Krypton, Superman? Sí, de la historia del personaje creo que no tengo tanta noción. Digo, sé precisamente de qué división de cómics pertenece. Pero bueno, adentrándonos a lo que sí nos compete, que igual lo mencionas, si a la gente le extraña un poco que esté ahorita en esta mesa siendo dialogado y siendo discutido, es porque precisamente acarrea una curiosa maldición que parece que no tiene fin para las personas que interpretaron o interpretan a Superman, ¿no? Que al final de cuentas creo que el único que ha logrado romper ese mito o leyenda, esa teoría conspiracional contra el personaje, pues ha sido Henry Cavill, pero de ahí en fuera a los demás les ha tocado perecer un poquito los estragos del propio personaje que ha dejado. Entonces sí conozco bien los mitos que hay detrás de todo esto, pero no me gustaría adelantarme para que podamos escucharlos todos y cada uno aquí de tu propia voz y que la gente también se interese en conocer por qué se volvió tan complicado este personaje para muchos actores que, si bien tienen el sueño de hacerlo, pero viene aparentemente con una maldición detrás. Bien, Ricardo, si me permites, me encantaría compartirte la introducción del día de hoy. Dicen que volar es un privilegio de los dioses, y que cuando un mortal osa vestir la capa de un héroe inmortal, la tragedia extiende sus dedos invisibles para reclamar lo que no le pertenece. Superman, el símbolo de la esperanza, el salvador de mundos, el hombre de acero, pero también, sin quererlo, el portador de una sombra oscura que parece cernirse sobre quienes se atreven a encarnarlo. Desde la primera vez que el emblema con la S brilló en la gran pantalla, una cadena de desgracias, muertes prematuras y destinos quebrados han perseguido a quienes lo vistieron. Actores que jamás pudieron liberarse del papel, carreras hundidas en el abismo de la mala suerte, accidentes, suicidios, rumores de conspiraciones que retuercen la frontera entre la ficción y la realidad. ¿Por qué un símbolo de pureza y fuerza arrastra consigo tanta ruina? ¿Es simple coincidencia o un recordatorio de que jugar a ser invencible
tiene un precio demasiado alto? Esta noche abriremos ese archivo maldito, ese mito sombrío que esconde tragedias tan humanas como escalofriantes. Ricardo, audiencia, para poder iniciar de manera oficial con este viaje hacia, una maldición, lo haremos con la primera encarnación del personaje, Kirk Alyn, el primer hombre de acero y su sombra olvidada. Cuando se habla de Superman, la mente colectiva suele volar directo a Christopher Reeve, George Reeves o incluso Henry Cavill. Sin embargo, pocos recuerdan que Kirk Alyn fue quien primero le dio carne, voz y rostro al kryptoniano más famoso del mundo. En 1948, en plena era dorada de los seriales cinematográficos, Columbia Pictures decidió apostar por la figura del superhéroe que ya dominaba los cómics desde su debut en Action Comics número 1 en 1938. El elegido, un actor de teatro, bailarín y galán de matiné llamado John Fego Jr., mejor conocido como Kirk Alyn. En una época donde los efectos especiales eran rudimentarios, Kirk se convirtió en la viva imagen de Clark Kent y Superman en dos seriales, Superman de 1948 y Atom Man vs. Superman en 1950. Vestía el mítico traje azul con calzón rojo sobre los pantalones y una capa que ondeaba mientras, mediante ingeniosos trucos de cámara y animación cuadrado por cuadrado, parecía surcar los cielos. Para los fanáticos de entonces, Alyn fue el pionero. Sin embargo, el traje del héroe se convirtió también en su condena. Tras dos de sus películas, Kirk Alyn quedó demasiado identificado como Superman. Aunque había empezado su carrera en Broadway, cantando y bailando en revistas musicales, después de vestir la capa roja, ningún productor serio lo veía como algo más que un hombre disfrazado de cómic. Irónicamente, la fama de Superman, que debía abrirle puertas, lo encasilló y lo silenció. A diferencia de otros actores de la llamada maldición de Superman, Kirk Alyn no murió joven ni en circunstancias trágicas violentas, pero su vida profesional se eclipsó abruptamente. Regresó a apariciones menores en convenciones de cómics y papeles muy breves, como un cameo en la película de Superman de 1978 junto a Noel Neill, la Lois Lane de los seriales. En esta película interpretó, casi como broma del destino, a los padres de Lois Lane en un tren. Fue su último guiño a la mitología que lo marcó. Murió en 1999, a los 88 años, por complicaciones de Alzheimer. Vivió sus últimos años en semi-retiro, recordando apenas por los fans más devotos del héroe. El caso de Kirk Alyn suele abrir la lista de la maldición de Superman como una advertencia sutil. Ser Superman te marca para bien o para mal. Aunque Kirk no sufrió un final brutal, su trayectoria demuestra que encarnar un símbolo tan potente puede devorar la carrera de quien lo interpreta. Para muchos, Alyn representa la versión suave de esta maldición. No hubo tragedia violenta ni misterio sin resolver, pero sí un exilio silencioso al olvido. Y para un actor cuya esencia es ser visto y recordado, eso puede ser tan oscuro como cualquier otra desgracia. Bien, Ricardo, este es el primer apartado que vamos a tocar, el apartado de Kirk Alyn, la primera persona que encarnó al hombre de acero a la pantalla grande. Que si bien esta maldición de Superman ya se está haciendo presente, tal vez de una manera en este caso de olvido, más adelante se va a poner más turbio. Mientras tanto, creo que es justo decir que este personaje de Superman, ya lo hemos dicho, emblemático en todos los sentidos, es tan grande que tiene espacio incluso para las maldiciones. Me encantaría saber tu opinión. Es que sutilmente estamos encarnando de algún modo cómo va a ser la temática de esta plática sobre la maldición de Superman. Sí, claro, no fue tan fuerte ni tan grave, pero al final de cuentas afectó toda su carrera, ¿no? Y creo que ese es el problema que tienen muchos actores hoy en día que interpretan superhéroes. Tenemos a Robert Downey Jr., que al final de cuentas desde que empezó como Iron Man, terminó como Iron Man, y ahorita vuelve a tener una inclusión
en futuros proyectos con Marvel. Entonces, igual con Thor, igual con Capitán América, o sea, como que hay mucha significancia, pero por ejemplo, a mí me sorprendería que hubiera podido explotar su carrera a raíz de eso, ¿no? Que creo que a lo mejor sería lo más lógico para nosotros, pero cuando te encasillan con un personaje y no te ven de otra forma, creo que es más complicado, ¿no? O sea, creo que también podríamos llamar que pudo haber caído en una depresión profunda por esa misma parte, porque su carrera ya no terminó de fortalecerse. A lo mejor llegó en su pique en ese momento, pero de ahí todo se empezó a desvanecer y desde entonces se empezó a perder mucho alcance mediático, ¿no? Que justamente las personas que están en ese medio es lo que buscan, tener más alcance. Y yo creo que, si bien, o sea, sí es una parte muy light, pero yo creo que el aspecto fundamental y mental del daño que pudo haber percibido, pues vino directamente de este lado, que fue perder trabajo, ya no tener más oportunidades y no poder destacar en otros papeles, porque desgraciadamente te pierden la figura como actor y toman la del personaje que interpretaste, ¿no? Y o sea, vuelvo a repetirlo, lo hemos visto con varios actores que les ha pasado, pero qué triste, ¿no? O sea, porque más que nada por esos años donde el auge estaba empezando a ser exponencial y que simplemente, como si fuera una mala jugada del destino, tomar un personaje tan importante y con ese auge que tenía, fuera tu misma tumba para tu carrera artística. Y creo que eso es lo que lo hace mucho más misterioso, y eso que ahorita es de entrada. Hay que pensar un poquito más a futuro y ver que los que vienen no son tan dúctiles y dóciles como este caso. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta serie de tragedias en la llamada La Maldición de Superman, ya vamos a empezar a tocar terreno bastante macabro. A continuación te voy a contar la historia de George Reeves, el Superman que cayó del cielo y se hundió en la sombra. Si Kirk Allen fue el pionero, George Reeves fue quien consolidó la imagen de Superman en la mente colectiva de millones de hogares en la década de los 50. Pero el precio de convertirse en el hombre de acero fue, para él, mucho más oscuro. George Kiefer Brewer, conocido profesionalmente como George Reeves, nació en 1914 en Iowa. Su rostro, apuesto y confiado, parecía hecho para la pantalla grande. Su gran oportunidad llegó cuando participó en el legendario Gone with the Wind en 1939, interpretando a uno de los Tarleton Twins. Todo apuntaba a que Hollywood lo recibiría con los brazos abiertos. Sin embargo, y creo que este tema te va a gustar mucho, Ricardo, tras la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió como instructor de vuelo, su carrera, lamentablemente, perdió fuerza. Fue entonces cuando llegó la oportunidad que lo marcaría para siempre: protagonizar Adventures of Superman, la primera serie televisiva del superhéroe, estrenada en 1952. La producción era modesta, casi ingenua para los estándares actuales. Trajes ajustados, efectos especiales rudimentarios, pero una fuerza simbólica enorme. George Reeves se convirtió en el Superman de la generación de la postguerra, un héroe invencible que protegía a la Nueva América. Obviamente, el éxito fue inmediato, pero trajo consigo la condena. Como le sucedería a Kirk Allen antes y a Christopher Reeve después, Reeves quedó encasillado. El público lo veía solo como Superman. Hollywood no quería arriesgarse a darle otros papeles serios. Para empeorar la situación, Reeves sentía vergüenza de ser tomado a la ligera. En entrevistas llegó a declarar que se sentía atrapado en un personaje infantil, y la paga de la serie, lejos de convertirlo en millonario, era apenas decente. Mientras los niños lo idolatraban, él caía lentamente en una profunda frustración y en círculos de fiestas y excesos. El 16 de junio de 1959, que aquí es donde viene lo turbio, George Reeves apareció muerto en su casa en Benedict Canyon, en Los Ángeles. Tenía 45 años. Su prometida, Leonard Lemon, y varios amigos estaban en la planta baja cuando escucharon el disparo que lo mató. La versión oficial dictaminó suicidio. Reeves supuestamente se disparó en la cabeza con una pistola Luger, desnudo y acostado en su cama. Pero desde entonces, su muerte ha estado rodeada de sospechas. No se encontraron huellas dactilares en el arma. Había moretones misteriosos en su cuerpo.
Los testigos de la casa cambiaron su versión varias veces y algunos vecinos aseguraron escuchar más de un disparo. Los rumores de asesinato apuntaron hacia Eddie Mannix, un poderoso ejecutivo de la MGM, conocido por sus vínculos en el crimen organizado. George había mantenido una relación larga con la esposa de Mannix, Toni, quien supuestamente no soportó perderlo cuando él se comprometió con Leonard Lemon. ¿Fue venganza? ¿Un suicidio por desesperación profesional? ¿Un accidente encubierto? Hasta hoy, su muerte sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de Hollywood. Y, curiosamente, el caso de George Reeves cimentó la idea de la maldición de Superman, un actor joven, carismático, atrapado en el traje del héroe perfecto, que en la intimidad cargaba con la depresión, la soledad y un final que parecía arrancado de una novela negra. Reeves pasó de ser el invencible hombre de acero a un cadáver rodeado de teorías conspirativas. Bien, Ricardo, como te lo comenté anteriormente, íbamos a tocar terreno bastante sensible con este tema que es la maldición de Superman. Ya tocamos a Kirk Allen, el cual tal vez fue olvidado por Hollywood y en esta ocasión pasó lo mismo, pero los problemas personales abundaron más y justamente terminamos en una muerte que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Como te lo comenté, bastante perturbador y todavía nos falta mucho tema que abarcar. Me encantaría saber tu opinión sobre la historia de George Reeves, el caso de George Reeves. Sí, justamente, ahorita que te estoy escuchando y estoy a la par leyendo contigo, me quedo pasmado, o sea, me quedo estupefacto por una sola situación. Creo que el propio papel, lo que implica, lo que puede generar tanto mediáticamente, también te expone a estas circunstancias de que en cierto punto ya la gente ya no te quiera contratar porque lógicamente ya ante los ojos del mundo no eres más que un cierto personaje de ficción, ¿no? Está muy sorprendente en el aspecto de cómo fallece, porque queda ahí todas las dudas, o sea, de si se quitó la vida, si hubo un tema de celos ahí, o si realmente alguien más, solamente por tener la intención de atacarlo, fue, lo buscó y acabó con su existencia, ¿no? Creo que desde ahí ya esto ya se vuelve más que oscuro. No te lo acabas de repetir, o sea, sería muy curioso que lo tocáramos nosotros, pero tiene mucho que tocarse. Hay mucho de qué platicar, de qué dialogar. Creo que también esta parte de que haya sido en su propia casa. ¿Cómo estaba? O sea, estaba desnudo, sin nada, o sea, las marcas de los golpes, creo que también te deja como la sensación de que realmente eso fue más una venganza que realmente un homicidio. Y creo que el homicidio de haber sido por él, bueno, que haya sido por él, por la situación de que se metió con alguien de los productores de MGM, pero, o sea, sí puede ser más factible, porque de que él se haya suicidado, creo que la veo un poco complicada, ¿no? O sea, a pesar de que te puedas encasillar y estar en una cierta depresión, pero si tienes un compromiso aparte, o sea, si ya estás comprometido con una pareja, como ¿qué sentido tendría, no? O sea, si tienes un apoyo de alguna manera. Claro, ya estas señales del momento emocional que vivía, pues te las da cuando te explicas que está metido en fiestas, está en excesos. Esa parte la puedes entender, pero al final de cuentas no es lo que esperarías de una superestrella, ¿no? O sea, de fama nacional, al menos en Estados Unidos. Creo que sí está muy enredado esto como para poder encontrar un culpable. Y creo que yo me quedo personalmente con la teoría de que realmente sí fue un ajuste de cuentas para vengarse sobre la infidelidad de su esposa, de este productor. Bien, Ricardo, para poder continuar con este episodio que de manera personal me está gustando mucho porque combina algo que nos encanta a los dos, en este caso un personaje que ha sido adaptado innumerables veces a la pantalla chica y grande, y posteriormente lo que es Miedos Nocturnos, el misterio, el terror, el horror, lo paranormal, lo sobrenatural, etc. Bien, para poder continuar con esta historia, Ricardo, creo que ahora vamos a tocar a uno de los actores favoritos para interpretar a Superman y que se ha quedado en la retina de la cultura popular durante muchos años, y de manera personal hasta ahorita también sigue siendo mi favorito. Sin embargo, también hay que aclarar que a partir de este punto vamos a tocar mucho la película de Superman de 1978,
ya que es la que carga, por mayoría, la maldición de Superman. Y en esta ocasión uno pensaría que solamente los actores que encarnaron al personaje de Superman. No, también a personajes secundarios e incluso hasta terciarios. Entonces, va a estar interesante todo lo que te voy a contar a continuación y te juro que vas a quedar sorprendido. Y bien, vamos a hablar ahora de Christopher Reeve, el Superman que no pudo volar. Cuando uno piensa en Superman, inevitablemente ve el rostro de Christopher Reeve. Alto, apuesto, carismático. Era la encarnación perfecta del héroe invencible, del periodista tímido y del símbolo de la esperanza. Pero para Reeve, ese manto rojo se convirtió en una carga demasiado pesada. En 1978, bajo la dirección de Richard Donner, se estrenó Superman, The Movie. La frase promocional prometía: creerás que un hombre puede volar. Y gracias a Christopher Reeve, el mundo lo creyó. Tenía apenas 24 años cuando fue elegido para interpretar a Kal-El. No era una estrella, apenas tenía algunos créditos de teatro y un par de películas menores, pero su porte, su mandíbula cuadrada y su carisma lo hicieron inolvidable. La película fue un fenómeno global. Dio pie a 3 secuelas, consolidando a Reeve como el Superman de toda una generación. Christopher Reeve, a diferencia de Kirk Allen o George Reeves, intentó liberarse del papel. Actuó en Somewhere in Time en 1980 y en The Bostonians en 1984. Fue el galán romántico, el actor serio de teatro clásico, el hombre que quería demostrar que era mucho más que músculos, capa y rizos perfectamente peinados. Pero la sombra de Superman era demasiado grande. Para Hollywood y para millones de fans, Christopher era Superman. Sin embargo, tiempo después, un accidente lo cambió todo. El 27 de mayo de 1995, Reeve participaba en un concurso de equitación de Culpeper, Virginia. Siempre fue un apasionado de los caballos. Montaba en Eastern Express, su corcel favorito. Al intentar saltar un obstáculo de apenas 1 metro de altura, el caballo se detuvo de golpe. Reeve salió disparado hacia adelante, aterrizando de cabeza. El impacto fue devastador. Se fracturó la primera y segunda vértebra cervical. Quedó tetrapléjico. Perdió la movilidad de todo su cuerpo del cuello hacia abajo. Tenía apenas 42 años. De pronto, el hombre que volaba en la pantalla grande quedó confinado a una silla de ruedas, dependiente de un respirador artificial para vivir. Podría haber sido el fin, pero Christopher Reeve se negó a desaparecer. Se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza, esta vez real. Fundó la Christopher Reeve Foundation para la investigación de lesiones medulares y abogó por los derechos de las personas con discapacidad. Dio discursos motivacionales, escribió libros como Still Me y dirigió películas. Reeve demostró que la verdadera fortaleza no estaba en sus músculos, sino en su voluntad de hierro. En 2004, una infección derivada de una úlcera de presión lo llevó a un paro cardíaco. Murió el 10 de octubre de ese año a los 52 años. Su esposa, Dana Reeve, se convirtió en la voz de su legado, pero trágicamente murió de cáncer de pulmón apenas 2 años después, sin haber fumado nunca en su vida, curiosamente. Para muchos, la tragedia de los Reeve consolidó la maldición de Superman como algo más que una simple coincidencia. A diferencia de otros casos, la tragedia de Reeve no estuvo envuelta en teorías conspirativas. No hubo arma humeante ni misterios policiales. Pero su accidente fue tan improbable, tan cruel, un héroe caído por un obstáculo ridículo, que alimentó la idea de quien se atreve a ser Superman paga un precio. Y sin embargo, Reeve jamás renegó del personaje. Dijo: ser Superman es algo que siempre me dio orgullo. Si el público me recuerda así, está bien. Hasta el final, siguió siendo el héroe que nos enseñó que, a veces, volar no tiene nada que ver con tener capa. Vaya, un poquito... un sabor de boca amargo por lo que representó Christopher Reeve
en la pantalla grande al encarnar a Superman y que hasta el día de hoy se le recuerda con mucho cariño, porque sin temor a equivocarme, es el Superman. Y es legendario, dejó un legado, inolvidable. Y cuando escuchas las historias individuales de cada persona que ha encarnado al personaje o que ha participado en la película, insisto, te deja un sabor amargo. Pero en esta ocasión, Ricardo, me encantaría saber tu opinión. Wow, escuché la historia de Riff, no la había escuchado por completo. Me estoy atónito en muchos aspectos, porque creo que algo tan ridículo como lo suena, como lo dices, como un simple obstáculo de 1 metro en un deporte como es la equitación, suena tan improbable y justamente le terminó pasando a Christopher Reeve. Entonces te das cuenta de que ya desde ahí ya puedes tener un tema de conspiración sobre una supuesta maldición con el papel de Superman, ¿no? Que igual él intentó todavía separarse del personaje a tiempo para que fuera recordado también por otros papeles, pero que al final de cuentas ya estaba encasillado, ¿no? O sea, lo que te decía yo hace rato, creo que todos los actores que están trabajando en papeles de superhéroes o de proyectos de cómics, sí terminan encasillándose mucho en los personajes, desgraciadamente, y la gente no los recuerda más que por eso, ¿no? Pero en este caso particular me da mucha ternura en el aspecto puntual de que a pesar de todo, a pesar de cómo quedó, él siguió luchando y siguió buscando cómo encontrar la manera de poder seguir trascendiendo en este mundo, ¿no? Y aparte quedarte tetrapléjico, o sea, literalmente solamente tener movimiento de la cabeza, del cuello, o sea, y de ahí todo ya no tiene conexión. Si te queda, no sé, yo siento que a mí personalmente sí me deja una sensación de vacío, no por otra cosa, sino por simplemente en imaginar que puedas llegar a estar en ese escenario simplemente por un accidente, ¿no? Y creo que esa es una parte muy linda de Reeve, que a final de cuentas demostró que seguía luchando y que luchó hasta el último día de su vida por hacer valer los derechos, ¿no? Entonces murió muy joven también, hay que decirlo, pero creo que lógicamente las condiciones con las que ya vives también pierdes muchas sensaciones y hay ciertos aspectos que ya no puedes prevenir a tiempo para poder atenderlos, ¿no? Con prontitud. Pero wow, creo que si con la primera historia yo ya tenía dudas sobre la maldición de Superman, creo que aquí se me están empezando a quitar porque parece ser que es un ciclo sin fin con el personaje. Pero bueno, me gustaría escuchar la siguiente para terminar de afianzar esas teorías y entender ese miedo. Bien, Ricardo, como te lo había anticipado, vamos a hablar mucho de la película de Superman the Movie de 1972, porque es en la que la maldición de Superman tuvo más presencia, pero también más víctimas. Ahora vamos a hablar de un actor legendario que participó en esa película, pocos minutos, pero que su historia y lo que tiene que ver con la maldición de Superman se tiene que tocar sí o sí. A continuación te voy a compartir la historia de Marlon Brando, el Dios Padre y la sombra familiar. En 1978, cuando Richard Donner dirigió Superman the Movie, decidió que necesitaba un actor de peso para encarnar a Jor-El, el padre biológico de Kal-El, el último hijo de Krypton. Y no eligió a cualquiera, eligió a Marlon Brando, uno de los actores más grandes, intensos y problemáticos de la historia del cine. Brando, para entonces, ya era una leyenda viviente. Había sido el salvaje rebelde en The Wild One en 1953, el inolvidable Stanley Kowalski en Streetcar Named Desire en 1951 y Don Vito Corleone en The Good Father en 1972. Pero también era un hombre atormentado, impredecible y sumido en la soledad. Para aparecer apenas 12 minutos en pantalla, Brando cobró la suma astronómica de $3.7 millones, equivalente hoy a más de $15 millones, y un porcentaje de la taquilla. Fue un trato legendario. Cobraba por hora como ningún otro actor de su tiempo. Sus escenas como Jor-El, vestido con un traje blanco brillante, rodeado de cristales, pronunciando profecías sobre la caída de Krypton y el destino de su hijo, le dieron a Superman una patina de solemnidad casi shakespeariana. Brando no solo interpretó a un padre,
se convirtió en la figura divina que bendecía al héroe y, según algunos, marcaba la semilla de una tragedia familiar fuera de la pantalla. Marlon Brando ya era un nombre complejo antes de Superman, pero después de ese papel su leyenda se oscureció aún más. La maldición de Superman se extendió a su vida personal de forma brutal. En 1990, Christian Brando, hijo mayor de Marlon, asesinó al novio de su media hermana, Cheyenne Brando. Fue condenado a 10 años de prisión. Durante el juicio, se revelaron secretos familiares terribles: drogas, abusos, resentimientos y heridas abiertas. En 1995, su hija, quebrada emocionalmente por la violencia familiar, la muerte de su pareja y la soledad, se quitó la vida apenas a los 25 años de edad en Tahití. Marlon nunca pudo superar esta pérdida. Vivió sus últimos años encerrado, aislado en su mansión, obsesionado con su propia seguridad. Cuando murió en 2004, Brando ya no era un espectro de sí mismo. Aislado, arruinado financieramente, atormentado por la muerte de sus hijos y la idea de haber fallado como padre. Muchos fanáticos de la maldición de Superman incluyen a Brando como evidencia de que de alguna forma u otra la tragedia rodea a cualquiera que se involucre profundamente en la mitología del Hombre de Acero. Brando fue el Jor-El de la gran pantalla, el padre que enviaba a su hijo a la Tierra para que tenga una mejor vida. En la ficción, Jor-El salva a Superman. En la vida real, Brando no pudo salvar a los suyos. En entrevistas, Brando solía hablar de la soledad como una condena. Decía que la fama era una prisión y que la familia era un territorio lleno de minas. Su participación en Superman fue breve, casi anecdótica, pero para las personas que les gustan las conspiraciones, es un eslabón más. Un actor mítico, rodeado de tragedia familiar, que tocó la leyenda de Superman y de algún modo, la tragedia le tocó de vuelta. Vaya, como te lo dije, Ricardo, estamos hablando de un actor legendario que ya tenía justamente una carrera establecida en Hollywood. Y vaya, creo que participar en la película de Superman The Movie de 1978, que bueno, ya lo hemos dicho, el actor de por sí ya era un poquito problemático, ya había algunas situaciones familiares que no estaban en su control, pero pues estas coincidencias irónicas de la vida que se conjuntan y nos dan como resultado la historia que te acabo de compartir tanto a ti como a nuestra audiencia. Me encantaría saber tu opinión, no sé si sabías estos datos que te acabo de mencionar, esta trágica historia familiar donde Jor-El pudo salvar a Superman, pero Brandon Marlon no pudo salvar a su propia familia. Sí, esa parte no, yo no la sabía, ¿eh? Imagínate el actor del Padrino. Su mecha. Sí siento extraño. ¿Sabes por qué? Porque es como muy irónico esta parte de que haya interpretado al papá de Superman, ser Jor-El, y a final de cuentas él buscó proteger a su hijo ficticio, ¿no? Como tiene la trama en la película. Y en la vida real no. Creo que esa parte a mí me conmovió demasiado porque, si bien no creo que lo pueda ligar directamente, o lo hubiera ligado directamente él, pero sí queda ese sentimiento de vacío, ¿no? De caray, ¿cómo es que interpretó a un personaje que por igual con un mucho y su familia y su vida interpersonal se fue directamente al caño solamente por un crimen cometido por uno de sus hijos? De ahí todo se empezó a venir abajo. Entonces es sorprendente que pase esta situación a alguien que teóricamente debía haber dado una muy buena educación a sus hijos, porque al final de cuentas también hay que entender quién era la persona de la que estamos hablando. O sea, demasiado difícil, vamos a ponerlo, demasiado difícil para poder tratar, ¿no? Pero wow, o sea, yo no sabía esta parte, de verdad, yo no conocía estos hechos que habían pasado, y sí está muy ligado, o sea, desgraciadamente está muy ligado, porque teóricamente los hechos y las muertes están pasando en los mismos años. Entonces está demasiado ligado. O sea, de algún modo u otro parece que empezó a cobrar factura al mismo tiempo para todos, ¿no? Entre los 90s y los 2000. Y se empezó a llevar a uno por uno de los actores que estuvieron. Si no todos, pero sí, varios sufrieron la maldición de Superman. Entonces,
Sí, me estoy quedando un poquito atónito. Créeme que sí me estoy quedando un poquito atónito porque no es algo que yo esperaba que pudiera pasar y creo que las secuelas todavía no acaban aquí, por lo que veo. Y como lo estaba sospechando Ricardo, en efecto, todavía no hemos terminado con Superman The Movie de 1978 porque la maldición todavía sigue. Y vamos a proseguir ahora con Margot Kidder, la Lois Lane que se perdió en la oscuridad. En la primera gran película de Superman de 1978, junto a Christopher Reeve y Marlon Brando, brillaba ella, Margot Kidder, la intrépida, descarada y encantadora Lois Lane. Kidder le dio a Lois una personalidad chispeante, periodista valiente, independiente, coqueta, capaz de resistirse a Superman y ponerlo nervioso. Su química con Reeve traspasaba la pantalla. Era el equilibrio perfecto entre la inocencia del héroe y la mordacidad terrenal. Pero detrás de esa sonrisa pícara, la vida de Margot Kidder escondía un torbellino de fragilidad mental, adicciones y una lucha interna que la devoró lentamente. Margot Kidder nació en Canadá en 1948. Antes de Superman ya era una actriz reconocida. Había aparecido en películas como Black Christmas en 1974 y en Amityville Horror en 1979, uno de los clásicos de terror sobrenatural. Su talento era innegable, su carisma natural. Pero el éxito masivo de Superman la encasilló como Lois Lane. Igual que pasó con Allen, Reeves y Reeve, aunque tuvo otros papeles, nunca volvió a alcanzar la misma fama. Detrás de cámaras, la presión le empujaba a los abismos. Kidder padecía un trastorno bipolar severo, en una época donde la salud mental era un tabú en Hollywood. Durante los años 80 y 90, Margot entró en una espiral de crisis. Sus altibajos emocionales eran conocidos por amigos y productores. Su comportamiento errático la llevó a perder oportunidades laborales. Las adicciones a medicamentos y alcohol complicaron aún más su situación. El momento más trágico de su declive ocurrió en 1996. Kidder desapareció durante 4 días. Fue encontrada en Los Ángeles, sucia, sin dientes, vagando por un barrio pobre, convencida de que era perseguida por agentes del gobierno. Su colapso mental se convirtió en noticia mundial. La estrella de Lois Lane, de pronto, era la imagen de la fragilidad, del derrumbe. Fue hospitalizada y diagnosticada oficialmente por trastorno bipolar. A pesar de todo, Margot no se rindió del todo. En sus últimos años se convirtió en activista por la salud mental, luchando por desestigmatizar los trastornos mentales. También se volvió una firme crítica de la política estadounidense, participando en protestas y movimientos sociales. Lamentablemente, su luz apagó el 13 de mayo de 2018 a los 69 años de edad. Fue encontrada muerta en su casa de Montana. El informe forense determinó que su muerte fue suicidio asistido, con una sobredosis intencional de drogas y alcohol. Sufría problemas físicos crónicos y, según su familia, estaba exhausta de pelear contra su propia mente. Margot Kidder es una de las piezas más tristes de esta cadena de tragedias. La maldición de Superman no solo alcanzó al Hombre de Acero, también atrapó a la mujer que lo amó en la ficción. Para los fans, Kidder siguió siendo la Lois Lane más auténtica, rebelde, luminosa, imperfecta. Una mujer que, igual que Superman, luchó contra lo imposible, solo que sus demonios eran internos, invisibles y silenciosos. Su historia recuerda que detrás de la capa, detrás del logotipo de la S y de la sonrisa radiante, hay seres humanos con sombras, vulnerabilidades y heridas, y que a veces la mayor ficción no es que un hombre pueda volar, sino creer que un corazón roto puede sanar sin ayuda. Vaya, voy a lo mismo, creo que un poco, ¿cómo mencionarlo? Agridulce el sabor que deja poder continuar con estos relatos que son escalofriantes, más la manera en que acabó esta actriz Kidder, la actriz que encarnó a Lois Lane, y vaya, cómo fue la contraparte, ¿no? De cómo vemos a esta periodista
valiente, pero al mismo tiempo imperfecta, pero que sabe hacer las cosas, inteligente, y en la vida real tenía demonios internos que no la podían hacer avanzar, y la manera en que terminó, pero muy admirable por la forma en que próximamente empezó a mejorar. Lamentablemente, la mente es muy poderosa y nos traiciona de una manera que nunca podríamos imaginar. Me encantaría saber tu opinión sobre este apartado que te acabo de compartir. Wow. Creo que cada vez que avanzamos estamos encontrando una historia mucho más tétrica que la anterior, mucho más triste, mucho más mucho más dolorosa. Wow, eso es una parte que yo creo que mucha gente va a entenderla, ¿no? Y mucha gente que sufre de estos trastornos pues son depresivos, son trastornos depresivos, ¿no? Y que si no son atendidos con un experto, con un profesional, lógicamente pasan factura. Todo el tiempo pasan factura. Entonces, sí que es triste, o sea, qué triste cómo empezó a decaer. Lo mismo que decíamos, creo que también tiene que ver mucho esta parte de que esté encasillada en un personaje, o que la gente la encasilla en un personaje, o que los productores la encasillan en un personaje. Y aparte es doloroso también que el mismo Hollywood, ese mismo Hollywood, que todos quieren llegar, todos los grandes actores quieren llegar ahí, y quieren estar en producciones fuertes para que todo el mundo los conozca y puedan tener esa proyección mundial. Y ese mismo Hollywood sea también es que no sé cómo decirlo, no creo que sea un asesino, pero sí es un destructor de mentes. Es un destructor de mentes porque tienes que estar bien, y si no estás bien, pues no, yo no te quiero y aquí no te necesito. Porque así son los productores y la mayoría de los directores de Hollywood, al menos en esos años. Ahorita seguramente han de haber cambiado mucho las cosas, pero mínimo ya se da un poquito de prioridad a la salud mental. Entonces, que esta parte que se haya vuelto activista, wow, eso se lo aplaudo, porque implica que se pudo levantar después de cómo lo encontraron. Yo ya había escuchado este caso, y esta parte de que se quedara sin los dientes, a mí personalmente me había dado mucho temor, porque no puedes entender el nivel en el que puedes estar. No sé si sea esquizofrenia, no sé si sea solamente instintos de persecución o algún trastorno de persecución. O sea, no lo puedo entender. Por sí, esta bipolaridad, que de momento estés bien y de repente estás mal, creo que también es un factor importante a considerar, ¿no? Y qué bueno que se intentó salir de ahí, volver a levantarse. Desgraciadamente, pues no todo es para siempre, y también en algún momento la mayor parte de estas personas que sobreviven con esos trastornos mentales, llega un momento en el que se desesperan, porque recordarás que la mente es el primer enemigo del ser humano. Entonces es la parte que es muy difícil de controlar. Muchos dicen que eran por ahí, creo que es más fácil que yo haga volar a un gato a controlar mi mente. Creo que hay que tenerlo ahí, que aquí es por donde vamos, que la salud mental sí es muy importante, y la gente que nos escucha y que nos ve también debería tomarlo en cuenta, que hay que cuidarse un poquito en ese aspecto, porque aquí estamos hablando de una maldición, y sí, ya se cobró 3. Entonces creo que sí es muy complicado, creo que es muy complicado está siendo muy complicado este episodio particularmente, porque creo que los casos se vuelven cada vez más tristes, y sé que todavía falta uno sobre esta película. Wow, no me esperaba tanto de una misma película, pero ya me estoy dando cuenta de que sí, Superman trae una maldición un poquito rara desde que se estrenó su primera serie. Pero bueno, me gustaría escuchar la siguiente. Bien, Ricardo, para poder cerrar con broche de oro la maldición de Superman, pero de la película del 78, me encantaría hacerlo de la siguiente manera, porque en efecto la maldición de Superman no perdonaba a nadie, ni siquiera a los niños. Para poder cerrar, vamos a hablar de Lee Quigley, el Superman más joven y su luz fugaz. No todos recuerdan su nombre, pero Lee Quigley fue, literalmente, el primer Superman en la icónica película de Richard Donner en 1978. Nació en 1976 en Londres. Tenía apenas 7 meses cuando interpretó a Kal-El el bebé, el hijo de Jor-El, Marlon Brando y Lara, enviado a la Tierra desde el moribundo planeta Krypton. Sus ojos grabados en primer plano fueron los primeros que vieron millones de personas cuando Superman the Movie comenzó. Su breve presencia dio inicio a la leyenda cinematográfica. Pero Lee nunca disfrutó de esa fama. Creció lejos de Hollywood, en Inglaterra, como un niño común,
aunque siempre cargando la curiosidad de ser el Superman bebé. El peso simbólico, dicen algunos, lo marcó como un eslabón más de la supuesta maldición. Trágicamente, Lee murió en 1991 a los 14 años. La causa oficial fue asfixia por inhalación de solventes, una práctica de abuso de sustancias entre adolescentes que solían aspirar pegamentos o aerosoles para drogarse. Su muerte fue accidental, pero brutal. Un niño que nació para personificar la esperanza, ahogado en una tragedia urbana, demasiado joven para entender la leyenda que ayudó a crear. Lee se convirtió en la víctima más inocente de esta maldición. Como te lo mencioné desde el principio, Ricardo, Superman es tan grande que todavía tiene cavidad para las maldiciones. Y de esta manera vamos a cerrar el tema de la maldición de Superman, al menos con la película de 1978, que sin duda es legendaria por la épico que fue, pero también porque hizo mucho hincapié en la maldición de Superman. Y hay más víctimas de por medio que obviamente pudieron estar en este episodio, sin embargo íbamos a tardar más. Nos fuimos tal vez con los protagonistas, que obviamente se van a robar el foco de atención, pero la manera en que lo hicieron, y como te lo dije anteriormente, no perdonó a nadie, incluso a dos Superman, en este caso al bebé y al grande. La maldición se los llevó, no tuvo perdón, y en este caso, vaya, es bastante impactante la manera en que hemos llevado la narrativa el día de hoy. Me encantaría saber tu opinión, pues básicamente en teoría global o en esto último que hemos hablado de la maldición de Superman, y en este caso de el pequeño Lee. Sí, caray. Creo que sí, seguimos en esa misma línea. Y creo que esta sí ya es la más fuerte. Wow, o sea, yo no pensé que fuera que inclusive atacar al personaje más joven, literalmente, de toda esta producción. Porque, pues bueno, el primer Superman que lo interpreta, creo que también es una parte que se tiene que recordar muy bien. La forma en la que fallece creo que es lo que más me preocupa. Es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque no sé, digo, yo creo que la gente ahorita ya está más que empapada con el tema de la serie de Chespirito, pero esa parte que de repente el peso de la fama para un infante es muy complicado de poder absorber, ¿no? Y aquí, aunque no estuvo presente, no lo pudo disfrutar, digamos, de manera mental, teniendo memoria. Pero el simple hecho de que sí ya lo hubiera sido, creo que ya implica un peso, ¿no? Ya es algo que ya tiene un desbalance propio en la mente de un niño. O sea, imagínate esta edad, en plena adolescencia. Entonces, cuando estás descubriendo ciertas cosas, ¿no? Si bien fue accidental, pero tú lo dijiste muy bien, fue no brutal. Fue demasiado sobrio para poder catapultar esta leyenda que se forma, ¿no? Este mito de la maldición de Superman. Entonces, no sé cómo es describir lo que siento internamente, pero, o sea, son 4 en una misma producción. Entonces, y con el 5, o sea, creo que sí es mucho castigo, ¿no? Para los actores y los personajes que en algún momento estuvieron interpretando algún papel de Superman o a Superman, que digo, justamente muchas veces lo retribuimos más al propio personaje. Pero yo esta parte, te lo vuelvo a repetir, yo desconocía que estuvieran ligados de algún modo u otro, ¿no? Y me sigo quedando con la misma. Fue entre los 90s y los 2000 que empezó a cobrar factura la propia leyenda. Digo, solamente Lois fue la única que se terminó quedando un poquito más de tiempo, pero empezó a cobrarlos así. O sea, 30 años le tomó cobrar factura a esta maldición. Wow, no, creo que sí. Yo creo que es la más trágica, la del 78, pero estoy seguro de que todavía nos faltan algunos otros casos que conocer, y sé que son los que terminan de reavivar más esta leyenda, que solamente con esta película ya la tiene bien avivada, ¿eh? Hasta el momento, Ricardo, ha sido un viaje fascinante en este universo maldito de Superman, pero todavía no hemos acabado, nos falta un caso, y es muy impactante porque es lo que le da la cereza a este macabro pastel. No sé cómo es el tema de nuestras generaciones, tal vez por el tema del legado que dejó Christopher Reeve, muchos fue el primer acercamiento para Superman. En mi caso, de manera personal, yo recuerdo que regresaba, le prendía
al Canal 5 y estaban pasando Smallville. Y ahí fue mi primer encuentro, al menos con Clark Kent, y al final de la serie fue Superman. Pero no nos vamos a centrar en Tom Welling, nos vamos a centrar básicamente en Allison Mack, la chica brillante que cayó en la oscuridad. Y ahorita van a entender por qué les estoy diciendo que es la cereza del pastel. Para millones de fans, Smallville fue su primera puerta de entrada al mito de Superman. Durante 10 temporadas del 2001 al 2011, la serie mostró un joven Clark Kent antes de convertirse en el Hombre de Acero. Allí aparecía Allison Mack, interpretando a Chloe Sullivan, la amiga leal, inteligente y entrometida reportera que se convirtió en uno de los personajes más queridos del show. Chloe no existía en los cómics originales, fue creada exclusivamente para la serie. Su curiosidad, sarcasmo y corazón noble la convirtieron en una especie de Lois Lane adolescente y obviamente alternativa. Para muchos, Mack era la chispa humana de Smallville, eclipsando a veces incluso a los personajes principales. Durante una década, Allison Mack fue la hermana mayor de la mitología de Superman para toda una generación. Parecía tenerlo todo: talento, fama, fans devotos y un futuro prometedor en Hollywood. Pero fuera de cámara, algo mucho más turbio se gestaba. En 2006, mientras seguía filmando Smallville, Mack fue reclutada por NXIVM, una supuesta organización de autoayuda liderada por Kate Rayner, porque lo que al principio se presentaba como un curso de superación personal terminó siendo una secta coercitiva, famosa por manipular, explotar y abusar psicológica y sexualmente de sus miembros. No solo fue una seguidora más, Mack se convirtió en una de las líderes clave de NXIVM, siendo mano derecha de Rayner. Reclutaba a mujeres jóvenes, las convencía de entrar en un supuesto círculo de empoderamiento femenino y en realidad las introducía en una red de abuso sexual y esclavitud psicológica. En el núcleo más oscuro de NXIVM estaba 2, un subgrupo secreto donde las mujeres eran marcadas con un hierro candente, literalmente marcadas con las iniciales de Rayner y Mack, obligadas a entregar material comprometedores como garantía de obediencia. Para muchos, Allison Mack pasó de ser una estrella juvenil luminosa a una villana real. En 2018, Allison Mack fue arrestada por cargos de tráfico sexual, conspiración y crimen organizado. Se declaró culpable de crimen organizado y de reclutar mujeres para NXIVM. Durante su juicio, aseguró haber sido manipulada por Rayner, pero las pruebas mostraron su papel activo en el reclutamiento y en el control coercitivo. En 2021, fue condenada a 3 años de prisión y a pagar una fuerte multa. En sus últimas declaraciones públicas, expresó arrepentimiento, pero para muchos, la mancha quedó para siempre. Aunque Smallville no es la línea directa de la saga cinematográfica de Superman, para los creyentes de la maldición, la historia de Allison Mack es un capítulo más, una joven estrella vinculada al legado del Hombre de Acero que terminó atrapada en la oscuridad. Su caída expuso uno de los escándalos más perturbadores de Hollywood y reavivó la teoría de que nadie que toque la leyenda de Superman sale indemne. Algunos actores pierden la vida, otros pierden la mente. Allison Mack, dicen, perdió su alma. Bien, Ricardo, como te lo había comentado desde el principio, vamos a tocar fibras sensibles. También para Superman, un personaje tan grande, hay cabida para las maldiciones. Ya hablamos de actores que fueron olvidados por Hollywood. Ya hablamos de actores que lamentablemente estuvieron en un círculo conspiranoico, ya que no se sabe si fue muerte o fue suicidio, pero también que estuvo en ese círculo del olvido por un momento. Vimos accidentes, ya vimos problemas familiares, también ya vimos consumo de drogas, demonios internos, problemas mentales, también nuevamente con drogas con el joven Lee y... repito, para hacer la cereza del pastel solamente faltaba algo más perturbador y en este caso liderar
una secta durante varios años. La maldición de Superman, de esta manera, vaya, que nos deja impactados a más de uno. Me encantaría saber tu opinión respecto a Allison Mack y cómo lideraba a la secta de NXIVM. Sí, creo que era lo único que nos faltaba. Creo que era lo único que nos faltaba para poder rematar y cerrar con broche de oro esto y poner una cereza en el pastel. Y creo que vaya cerezota que le acabas de poner, porque la verdad, yo no me acordaba de esto. Sí, es cierto. Yo he escuchado ese caso. He escuchado ese caso de esta secta, este conjunto sectárico, el cual era liderado por ella y que tenía ciertos nexos también con Hollywood, también con otros personajes, si no mal recuerdo, con otros actores. Pero, wow. Creo que de mejor forma no lo podemos haber cerrado. Tener esta visión, este panorama general de que no solamente corrompe, las consecuencias es que no solamente es que sea la muerte o que te corrompa mentalmente o que tu carrera se debilite, sino que terminábamos con un tema mucho más directo y más serio, ¿no? Porque sí es cierto, está bien comprobado que tuvo un montón de participación más que en las cuestiones de esta secta. Era una de las grandes líderes y tenía de todo el apoyo de Ranieri. Ojalá que en otro momento podamos tocar esto como un episodio normal, un tema de conversación, porque de eso hay muchísimo que contar y muchísimo que platicar, porque de verdad es un tema demasiado delicado, fuerte, pero que sí llama mucho la atención conocerlo. Yo creo que por la gravedad de las circunstancias y de las personas que estuvieron envueltas, y escuchar esto y acordarme de que estaba envuelta dentro de estas situaciones te deja atónito. O sea, yo creo que la mayor parte de nosotros, de los que lo estén escuchando, que nos estén viendo, va a quedar así de ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que alguien que yo idolatraba en una parte que marcó no solamente a mi generación, sino marcó también a otras dos, haya terminado haciendo una asquerosidad como lo que hizo? O sea, a final de cuentas, eso es una asquerosidad. O sea, 10 temporadas y ya estaba haciéndolo aparte, porque tenía 5 años que había iniciado el proyecto con Superman. Y a final de cuentas, con Smallville. Entonces, ¿cómo le explicas a tu mente que alguien que tú idolatrabas y que aparte ganaba bien, se haya convertido en una villana? O sea, que alguien que no hacía más su trabajo, que era alguien que tenía otro concepto, se volviera en una villana. O sea, y a pesar de que muestra arrepentimiento y todo lo que tú quieras, pero la mancha ya quedó ahí guardada, y el hueco en el corazón, y también esta parte del dolor que implica entender que alguien que tenías como en un muy buen estigma, al menos actualmente, se te caiga, pierdas un ídolo. Y creo que era lo que le faltaba nada más a esta leyenda y mito de Superman y esta maldición. Y creo que fue una muy buena forma de cerrarlo, porque nos hace recordar a veces que no todo lo que brilla es oro y que también hay oscuridad dentro de esto. No creo que podía estar tan ligado, porque pues es Smallville, pero yo creo que sí puede provocar más más curiosidad, un poquito más de tentación de entender por qué la leyenda se hizo tan famosa y por qué justamente con la serie que marcó mucho tiempo. Porque yo creo que muchos de nosotros recordamos que tú le prendías al televisor y le prendías a Warner y siempre pasaba mínimo un comercial, un estatus publicitario, un espacio publicitario, para que fueras a ver Smallville, y hasta te acuerdas perfectamente de cómo era la frase y quién la decía. Entonces, creo que sí, me moviste mucho los recuerdos ahorita, y también fue un poquito doloroso admitirlo, porque creo que también esa parte a veces nos cuesta admitir que pierdes a un héroe o a un ídolo por una situación que a veces ni siquiera está en tus manos, ¿no? Pero ¿qué se le puede hacer? Hay personas buenas y hay personas malas, y hay personas que les gusta el poder, y ella lo demostró. Esa fue la conclusión general de ese tema. Ella lo demostró y a final de cuentas lo pagó, y qué bueno que lo pagó. Pero sí, me quedé atónito, amigo, y creo que me sorprendiste por completo con este final. Bien, Ricardo, de esta manera oficialmente hemos terminado con la maldición de Superman, y me encantaría compartirte la conclusión general. La capa ondea, el escudo reluce, y millones sueñan con ser salvados por un héroe de otro mundo. Pero detrás de esa esperanza, la maldición susurra, recordándonos que, en la vida real,
Ni siquiera el hombre de acero es intocable. Las tragedias que persiguieron a quienes se atrevieron a personificarlo son un recordatorio cruel de que la ficción puede moldear la realidad. O tal vez que la realidad siempre encuentre la forma de devorar los sueños más luminosos. Cada actor, cada víctima de esta leyenda oscura, quedó atrapado entre la gloria y la sombra de un papel que les dio todo, y también se los arrebató. Tal vez Superman siga siendo invencible en el cómic, pero en la carne y la sangre, nadie escapa del filo de lo desconocido. Hoy dejamos atrás la capa, el mito y la tragedia. Cerramos este capítulo con la certeza de que incluso los seres más grandes cargan cadenas invisibles. Y aquí, en la penumbra de Miedos Nocturnos, entendemos que toda leyenda, tarde o temprano, tiene su precio. Ricardo, ¿qué te pareció el capítulo del día de hoy? Sí, caray. Yo creo que estoy impactadísimo. Yo te lo voy a repetir. Me voy muy contento por conocerlo. Suena como contradictorio, ¿no? Pero es una parte que yo desconocía por completo en muchos aspectos. Y cómo estaban ligados los hechos, ¿no? Porque al final de cuentas siempre escuchas las noticias y te vas enterando quién ha ido pereciendo, quién ha ido falleciendo, o en qué lío se llegan a meter de repente algunos actores de la farándula y de televisión y de Hollywood. Entonces me pareció muy intrigante, muy interesante, pero también creo que me queda esa espinita, ¿no? De pensar nada más en mi casa si la leyenda y la maldición de Superman realmente existe. Me quedo con esa espinita nada más y me voy por otro lado con un poquito de miedo. Digo, yo sé que nunca voy a llegar, pero ojalá nunca me toque ese Superman, ni siquiera a mentiritas, porque está muy feo. La verdad está muy feo. Está muy feo esta maldición que acarrea el interpretar el personaje y estar inmiscuido, inclusive hasta ser en una serie o como personaje secundario. Creo que está muy feo. Pero muy bien, muy contento, muy agradecido, Manu, de verdad. Qué bueno que pudimos tocar esto y justamente, como tú lo decías, en su semana de estreno. La gente también tiene que conocer esta parte, no solamente se habla de su origen y cómo fue creado, sino también de todo el oscurantismo que de repente llega a traer detrás de sí. Y creo que esto es una parte que la gente necesita conocer y escuchar para poder entender un poquito más por qué la leyenda de Superman también es tan grande en lados opuestos. Y aquí tenemos justamente el por qué también es grande, en su manera de decir que tiene una maldición, interpretar al personaje o estar dentro de los personajes secundarios que conllevan una afirmación de este tipo. Esperemos que a los nuevos que les toca ahora no les pase nada, porque digo, afortunadamente a Henry Cavill no le ha pasado nada, pero ya vimos que a veces ha estado un poquito en cobrar factura esta maldición. Esperemos que ya se haya calmado y ya los dejen en paz para que podamos seguir disfrutando de su talento y de estos grandes actores que llegan a la pantalla grande de algún momento u otro, y que pues bueno, DC hace un magnífico trabajo siempre que se trata de Superman. Esperemos que esta vez no nos decepcionen. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchísimas gracias. Si les gustó este tema, si les gustó esta temática de Miedos Nocturnos, los invitamos a que consuman todo el contenido que tenemos. Nos pueden buscar en YouTube como @miedosnocturnospodcast y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera, si nos quieren seguir apoyando en este proyecto, pueden ir a la plataforma de Spotify, buscarnos como Miedos Nocturnos y seguirnos y escuchar los capítulos, pero sumamente importante, calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este episodio, que este podcast se merece. Y por último, pero no menos importante, recuerden que tenemos nuestras redes sociales. En la mayoría aparecemos como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, ahí estamos como @miedospodcast, para que vean cuando anunciamos la temática del episodio, cuando anunciamos nuevo material, o que estén informados de todo lo que subimos. Y bueno, sin nada más que agregar por este episodio, Ricardo, agradecerte mucho por haber compartido esta mesa, por haber platicado sobre la maldición de Superman, que vaya, es un personaje legendario y a más de uno nos emociona hablar de ello, pero no sabíamos que había mucho más de esto por detrás. Y bueno, sin nada más que mencionar, Ricardo, agradecerte.
y por el día de hoy desearte una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.